en el agosto, que equivale al día 15 del mes de Ab. Hoy es Shabbat Nahamu, Shabbat de consuelo. Y también es el día del amor en Israel. Así que cuando llegue a su casa, abrace a un ser querido y dígale, te amo. Eh, la lectura de la Torá de esta semana es Bait Hanan, se encuentra en Deuteronomio 3, 23 al 7, 11. La Haftará es Isaías 41 al 26 y en los escritos nazarenos leemos Lucas 3, 2 al 15. Y vamos a hablar un poco de la Parashá Bait Hanan. Las notas que tienen ustedes ahí son 6 páginas. Esas notas van a estar eventualmente en la página web elcaminonazareno.com. Me puse a buscar si había escrito en tiempo pasado sobre esta porción y me percaté que no tenía nada escrito y que sí, lo que tenía era un PowerPoint de hace mucho tiempo atrás. Y dije, "Pues vamos a escribir". Y me puse a escribir, esta mañana terminé hasta donde podía llegar de acuerdo al tiempo que tengo con ustedes, porque pues obviamente tenemos hora y media para poder discutir y 6 páginas yo creo que son más que suficientes. Así que vamos a comenzar con la lectura primero del texto para entonces empezar con Devarim Rabado 1, que va a hablar muy interesantemente de esta porción. Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, capítulo 3, 23, versículo 26, comienza diciendo, supliqué entonces al Eterno diciendo, oh Adonai Elohim. Cuando usted lea Adonai Yud He Vav Hei, tradicionalmente se lee Adonai Elohim, ¿ok? Porque si no diríamos Adonai Adonai, porque el nombre sagrado no lo pronunciamos, o Adonai Hashem. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu fuerte mano, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga según tus obras y según tus proezas? Le está diciendo Moshe al pueblo, que él le dijo eso a Hashem. Déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. Miren qué interesante, Moshe quiere pasar a la tierra. Moshe no la vio. Sin embargo, Moshe confiaba que era buena. Y los que fueron y la vieron, ¿qué dijeron? No podemos vivir en ella. Es imposible vivir en ella. Pero el Eterno se mostró disgustado contra mí por causa de ustedes. Y no me escuchó. Y me dijo, basta, no hablemos más de este asunto. ¿Por qué Moshe dice que es por causa de ellos? Porque Moshe se iró por causa de ellos y cometió un error. Y ayer le dijo, no vas a entrar, no me santificaste. El de Barín Rabá, que es el Midrash Rabá, la sección de Barim, comienza de la siguiente forma. Este escrito está bastante largo, pero se va a desarrollar una idea con respecto a la palabra Bait Hanan que quiero compartir con ustedes. Dice, les rogué al Señor, halajá. Halajá significa modo de proceder, modo de proceder. Cuando nosotros hablamos de la halajá de Mashiach, estamos diciendo la forma en que Yeshua quiere que nosotros nos conduzcamos en la vida. ¿Ok? Eso es lo que significa halajá. El sentido más simple de halajá es forma de caminar. ¿Ok? Halaj significa caminar. Halajá, forma de caminar. En el lenguaje más comprensible decimos forma de proceder. ¿Cómo debe proceder usted en la vida? Halajá. Si una persona de Israel está de pie orando, ¿se le permite orar en voz alta? Así le enseñaron nuestros sabios. Si uno estaba de pie orando, ¿puede acaso oír su voz? Ana ya lo articuló. Ana, ella hablaba en su corazón. 1 Samuel 1:3. ¿Puede acaso recitar los tres como uno solo? O sea, las 3 oraciones, hacerlas una sola y ya. Esto ya fue articulado en Daniel. Y 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios. O sea, que Daniel se deduce que ya para el tiempo de Daniel se sabía que se oraban 3 veces al día. ¿Puede acaso orar en cualquier momento que desee? David ya lo articuló. Tarde, mañana y mediodía hablo y clamo y él oye mi voz. ¿Por qué tarde, mañana y mediodía? ¿Sabía usted? ¿Ah?
¿Por qué? ¿Sabía usted que en la tarde, en la mañana y al mediodía, y cuando decimos tarde, nos estamos refiriendo a la tarde de noche? Exacto. A esos tres momentos del día hay un cambio de turno. Unos ángeles salen, ponchan, y entra el otro, poncha y se van a trabajar. Sí, sí. A esas 3 horas del día hay unos cambios de ángeles y por eso es que a esas 3 horas del día se hacen esas oraciones, porque vayan a la par con el cambio. Por ejemplo, se dice que después del mediodía hasta las 3 de la tarde, aproximadamente un poquito más, los ángeles del rigor son los que están gobernando. Y por eso que usted debe hacer en su oración de la tarde una introspección de cómo usted se ha conducido durante el día. No sea que los ángeles de rigor, cuando vengan a hacer el cambio de turno, vayan donde allí y le diga, mira, este hizo esto, 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 esto. ¿Ok? Y son ideas que están dentro del pensamiento judío. ¿Ok? Seguimos aquí. Salmo 55:18. ¿Puede acaso exigir que Dios provea sus necesidades e irse? Declaramos que el Eterno abre las ventanas del cielo y yo me pego en la loto mañana. ¿Puede el ser humano exigirle eso a Dios? Salomón ya lo articuló para escuchar el clamor y la oración. Primera de Reyes 8:28. Clamar, esta es la alabanza al santo. Bendito sea él. Y orar por las necesidades de una persona. Abba Shaul, Abba significa padre. Abba Shaul dice, esto es un indicador de la oración. Esto es en otras palabras, Abba Shaul dice, te voy a dar una indicación de que una oración es buena. Si una persona enfoca su corazón en la oración, puede estar seguro de que su oración será escuchada. En el pensamiento judío, el corazón piensa, o sea, se refiere a la mente. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la persona tiene que concentrarse en la oración. Qué difícil es, ¿verdad? Mientras empiezas a orar, empiezas a pensar en las habichuelas, las hojas, tengo que comprar esto. Ok. Como se afirma, prestarás atención a su corazón, inclinarás tu oído. Salmo 10:17. Rabbi Yohanan dijo, la oración se llama con 10 expresiones. Hay 10 formas de llamar la oración. Estas son Shaba, Seaká, Neaká, Rina, Peguía, Bitsur, Kería, Nipul, Pilul y Tahanunim. Tahanunim fue la que utilizó Moshe. Shaba y Seaká, como está escrito, los hijos de Israel suspiraron debido al trabajo y clamaron Baisakú, y su súplica, Shabbatam, se elevó a Dios. Éxodo 2:3. Neacá, como está escrito, Dios escuchó su gemido, Naacatam. Éxodo 2:4. Riná y Peguía, como está escrito, no ores por este pueblo ni eleves un clamor, Riná, ni una oración por ellos, ni me supliques, Tifka, porque no te escucho. Jeremías 7:16. Bitsuri quería, como está escrito, en mi angustia, Batzar, clamé, Ekra, al Señor. Salmo 18:7. Nipul, como está escrito, me postré, Baet Napal, ante el Señor. Deuteronomio 9:18. Pilul, como está escrito, Pinja se puso de pie y oró, Bai Palel. Salmo 106:30. Tajanunín, como está escrito, supliqué, Bait Hanán al Señor. De todos ellos, Moisés solo oró con la expresión de súplica, Tajanunín. Eso significa que hay 10 formas diferentes de oración. Interesante, ¿no? Esa es la riqueza del hebreo que nosotros perdemos en nuestro idioma. Orar es orar, ya. Pero en el hebreo no es así. Rabbi Hanan dijo, de aquí aprendes que ninguna criatura tiene derecho alguno sobre su creador. ¿Viste eso? Esto hay que enviar sobre los que dicen, declaramos, porque tú tienes y lo ordenamos. Qué fuerte, ¿no?
Ninguna criatura tiene derecho alguno sobre su creador, ya que Moisés, el maestro de todos los profetas, vino solo con una expresión de súplica. Rabbi Levi dijo, ¿por qué Moisés vino con una sola expresión de súplica? Tajanunim. La parábola dice, ten cuidado de no caer en una contradicción. ¿Cómo? Así le dijo el santo oído sea a Moisés, favorezco, vejanotí, a quien yo favorezca. ¿Viste eso es interesante? Favorezco, vejanotí, que significa tendré misericordia, a quien yo desee favorecer. Y por eso es que esto es importante. Bejanotí tiene la misma raíz de Tajunim y de Baet Hanan. ¿Ok? O sea, Moisés implora misericordia y Dios le concede la misericordia a quien él quiera. ¿Vieron eso? Por eso que Hashem le dice, basta ya, no te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Interesante, ¿no? Dios le dijo, con quien tenga crédito, con quien tenga crédito ante mí, tendré misericordia. ¿Pero qué es eso? Crédito. Una tarjeta de crédito. Más aún, tendré misericordia. En otras palabras, actuaré con él con el atributo de misericordia. Aquel que no tiene crédito conmigo, Bejanotí, actuaré misericordiosamente como él con un regalo gratuito, Hinam. Todas esas palabras que usted ve en hebreo son de la misma raíz. Cuando Moisés intentó entrar en la tierra de Israel, el santo bendito sea, él le dijo, es suficiente para ti. Eso es lo que significa, basta ya. No continúes hablándome sobre este asunto. Mira esto, mira la conclusión que llega el Midrash. ¿Por qué Hashem le dice basta ya a Moshe? El Midrash dice, ¿por qué Hashem? Moshe está implorando, por favor, déjame entrar. Y Hashem le dice, ya, acabó. Mira esto, mira esto. Moisés dijo ante él, amo del universo, ¿no me dijiste que aquel que no tiene crédito contigo, Bejanotí, actuaré misericordiosamente con él como un regalo gratuito, Hinam? Ahora bien, no estoy diciendo que me deba algo de ti, sino actúa conmigo con gracia, Hinam. ¿De dónde se deriva esto? De lo que leemos sobre el asunto, supliqué Vaet Hanan al Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra gracia? ¿Verdad que sí? ¿Sabes que la palabra gracia en hebreo es gen? De donde viene Hanan. Quiere decir que Dios ha extendido un acto de misericordia hacia los gentiles, permitiendo por medio del Mesías que ellos puedan acercarse a Él. Es un acto de misericordia. Eso es lo que significa realmente la gracia. Y Noah es al revés de gen, Noah. ¿Ok? Ahora, algo interesante es, y lo vas a encontrar aquí también, los rabinos dicen, Hashem le dijo a Moshe, basta, porque Hashem le dijo, ¿no te es suficiente heredar el mundo por venir? ¿También quieres este? Sí. Interesante eso, ¿no? Y ahí lo vamos a ver. Orjaim también habla sobre este tema y dice lo siguiente, la súplica de Moisés también demostró cuatro condiciones necesarias para que una oración sea aceptada. Por eso es que le di este escrito, porque quiero que ustedes mediten en esto. Hay cuatro condiciones para que Hashem acepte la oración. Número uno, se debe orar de forma similar a como lo hace un pobre que llama a la puerta para obtener limosna o comida. O sea, suplicando con mucho respeto y miedo. No tengo nada. ¿Cómo se enseña esto? Proverbios 18:23. El pobre habla con súplica. Número dos, la oración debe dirigirse a la fuente de la misericordia, es decir, a Dios mismo, en su calidad de atributo de misericordia. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando usted se dirija a Hashem y quiera suplicarle a Hashem por algo, no le diga, juez justo,
Porque si él es juez justo, usted no se merece que él le otorgue gracia. Porque el juez hace justicia y ¿qué dice la ley? Culpable, culpable. Sino misericordioso y clemente. Rahum Bejanún, atiende por favor mi súplica. Le estás diciendo a Dios, salte del trono de la justicia y siéntate en el trono de la misericordia. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Número 3, debe ofrecerse en un momento en que las oraciones sean aceptadas. Oye, tiene que aprender a orar en el momento que las oraciones son aceptadas. Cuando usted lea a Yeshua retirándose para orar, Yeshua está retirándose a orar en los momentos en que se ora. Cuando Yeshua se retiró a la medianoche a orar, antes de que lo arrestaran, Yeshua estaba orando a la hora de David. David oraba a la medianoche, que es la cuarta oración. Dice que esa es la oración de los justos. Solamente los justos oran esa hora y Hashem los escucha. ¿Y sabes cómo se empieza, verdad? Con el Salmo 119. Se supone que si usted va a orar a esa hora, empieza con el Salmo 119, porque el Salmo 119 dice, yo me encargué de velar tus preceptos, yo he sido celoso con tus caminos. Entonces, antes de pedir, hablar, orar a Hashem, verifica a ver si lo que están leyendo ese Salmo es verdad. Es como un análisis. Número 3, debe ofrecerse un momento en que las oraciones sean aceptadas. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 69:14, que mi oración te llegue a ti en el momento favorable. La oración debe ser específica, infalible. Este punto lo ilustra Esther Rabal, comienzo del capítulo 7:24. Es la número 4. El Midrash analiza el significado de las palabras de Estel 3:14, que el pueblo esté preparado para esta fecha, sin especificar que debían esperar exactamente ese día. Se señala que las predicciones de los profetas gentiles son ambiguas. Por eso cada rato hay alguien diciendo, Dios me reveló esto y no pasa nada. Lo ves hoy en día en YouTube. El Señor me dijo que Trump iba a ganar, lo dijeron, ¿verdad? Hace unos años atrás, perdió. Porque los profetas, los gentiles, sus predicciones son ambiguas. El Señor me reveló que viene un gran tsunami a Puerto Rico, no llegó. El Señor me reveló que la bolsa va a caer, no cayó. El Señor me reveló que viene una gran sequía, no hay sequía. Porque las predicciones de los profetas, los gentiles, son ambiguas. ¿Ok? Y propensas a ser malinterpretadas. Tal vez no entendiste bien lo que el Señor te dijo. Mientras que las de los profetas judíos son claras e inequívocas. El ejemplo citado se refiere a un viajero judío que cansado de la larga caminata se lesionó el tobillo. Dijo, ojalá tuviera un burro. Poco después, un romano cuya burra acababa de parir, un burrito, pasó junto a él y le dijo que lo tomara y se lo llevara. El viajero reconoció que su plegaria había sido escuchada, pero que no la había expresado adecuadamente. No había especificado con qué propósito había solicitado el bujo. Hasta aquí el Midrash. Lo que el recién nacido, dame un bujo. Y él con el tobillo joto y cargando un bujito, porque es un recién nacido. ¿Tú me pediste un bujo? Lo que está diciendo ese Midrash, que como usted vaya a pedirle algo a Hashem, sea específico. Sea específico, no sea que tú le digas a Hashem, necesito esto y Hashem te lo da, pero no era así. Pues eso fue lo que pediste. Y usted podría decir, pero ¿acaso Hashem no sabe cómo yo lo necesito? ¿Y por qué Hashem no me lo da así como lo necesito? Porque Él quiere que tú aprendas a comunicarte con Él claramente y conciso. Un padre mismo con sus hijos, a veces saben, los padres saben que los hijos quieren, pero ¿qué le decimos a nuestros hijos? Dime qué es lo que tú quieres exactamente. Especifícame. ¿Me entiendes? Muy bien, Baruch Hashem. Muy interesante este pensamiento. Olga nos dice, a mí me pidió el esposo tal como se lo pedí. Baruch Hashem por eso. Yo me acuerdo ese día. Yo me acuerdo ese día. Este, la palabra Bait Hanan
Es la terminología apropiada para suplicar a Dios. Al usar esta palabra, Moisés cumplió con la primera de las cuatro condiciones necesarias para una oración exitosa. Añadir el Hashem cumplió con la segunda condición. Dirigió su oración al atributo de la misericordia. Al decir Ba'at Haim, indicó que había esperado el momento oportuno para ofrecer su oración, es decir, el momento en que se sabía que Dios estaba de un ánimo favorable. ¿Por qué? Y esto lo comenta Nachmanides en su comentario. Dice que Moshe implora a Hashem en el momento que Israel vence a Gog a Og, el rey de Bashán, y a Sihón, el rey de los amoritas. En ese momento que tuvieron la victoria contra esos dos reyes, había un ánimo favorable dentro del pueblo y Moshe aprovechó y dijo, ven acá, Hashem, déjame entrar a la tierra. Pero mire, 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 escuche bien, escuche bien. ¿Usted hace eso en la vida normal? Mi hijo Pablo, cuando ve que papi está contento, viejo, ven acá, te voy a dar chévere, papi, comprar esto. Y me cogí en el momento que estoy bien contento y yo le digo, sí, está bien. ¿Usted lo hace en la vida diaria? Pues los rabinos deducen que Moshe hizo lo mismo. Moshe aprovechó que hay una gran victoria en el pueblo, hay una alegría, Hashem está del lado de nosotros. Hashem, déjame entrar. No insista, Moshe. Hashem es más inteligente que nosotros. No se va a dejar llevar por el momento. Uno se deja llevar por el momento. Ay, sí, vete, 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 no hay problema. Papi está contento hoy. Ay, papi, déjame salir. Está bien, vete, 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 vete. Hashem no es así. Hashem dice, papi, Hashem está bien contento y Hashem va a decir, no, te dije que no. Perdón. Ok. ¿Quién mejor que Moisés para saber cuándo llega ese momento? Quizás fue cuando Dios dijo, comienza a poseer y dar su tierra, Deuteronomio 23, 2, 31, perdón. Con esto concolgaría la opinión de nuestros sabios, quienes afirmaron que Moisés ofreció esta oración después de que los israelitas derrotaran a Sihón y a Og y conquistaran sus tierras. Al esperar el momento oportuno, Moshe cumplió con la tercera de las cuatro condiciones para que una oración exitosa sea exitosa, como mencionamos anteriormente. Moisés cumplió con la cuarta condición al decir, Leomor, es decir, fue preciso en su formulación de su oración, lo que imposibilitó cualquier malentendido. He señalado repetidamente que la palabra lemar o lemor se usa a menudo para indicar que lo que la precede inmediatamente no necesariamente describe las palabras exactas utilizadas. Algunos de nuestros comentaristas, como el autor de Yalkut Shimoni, sostienen que las palabras Bat Haim en ese momento, o Hayá, se refiere a números 20:12, cuando Dios le dijo a Moisés y Aarón, ustedes ambos no traerán a esta comunidad a la tierra que les he dado. Por otro lado, el Midrash Rabbah afirma que Moisés ofreció esta oración en números 27:18, cuando Dios le ordenó que nombrara a Josué como sucesor. Es posible que Moisés hiciera una oración similar en cada una de las ocasiones mencionadas. ¿Por qué? Porque Moisés insistió muchas veces, no lo hizo una sola vez. Por eso fue que ayer le dijo, basta ya. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cuándo debo yo cesar de pedirle a Hashem mi petición? Y yo yo le puedo decir hasta que Hashem le diga basta. Cuando Hashem te diga basta, no te lo va a conceder. Si Hashem no te dice basta, sigue insistiendo. Hay posibilidad. Y tal vez pasen 3 años y te diga basta, pero tú tienes que seguir. ¿Ok? Hashem, tenemos un caso, y le doy gracias al ángel de la sierva que se lo acordó. Tenemos un caso en Moshe, en el rabino Shaul, el Shaul de Tarso, que le imploró a Hashem que le quitara su aguijón y Hashem le dijo, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No, un aguijón. Shaul de Tarso era medio orgulloso y Hashem lo humillaba de vez en cuando. En sus cartas, de vez en cuando él se altaja. Shaul era medio orgulloso y recuerden que Shaul dentro de los círculos nazarenos es el más intelectual de todos ellos.
Él le podía dar un curso a todos ellos de Torah. Todos ellos. Allí no había ninguno que tuviera más conocimiento que Shaul de Tarso de Torah. Shaul estudió a los pies de Gamliel. Los demás discípulos de Yeshua eran personas comunes que se discipularon con Yeshua, pero en el tiempo que tuvieron con Yeshua no aprendieron como al nivel que aprenderían, porque Yeshua no los iba a preparar para ser maestros de Torah al nivel de Shaul de Tarso, que iba a ser un gran erudito de Torah. Si Shaul no hubiese abandonado en lo que él estaba aspirando en su vida, Shaul hubiese sido contado entre los grandes del Tanaim del tiempo de la Torah. Sí, del tiempo de la Mishnah. Estuvieran hablando, Rabino Shaul le dijo que Jabá le dijo, y usted encontraría eso porque Shaul era de ese círculo. Y ese tipo Hashem de vez en cuando le acordaba a Shaul de Tarso de que tú serás un hombre brillante, pero yo hago contigo lo que quiera. ¿Ok? Este, Rabbi Yeshua en Mateo 7:7 al 11 dice, pedid y se os dará. Buscad y haréis. Llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que a la puerta llama se le abre. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pedazo de pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que lo piden? Qué mal se ha interpretado ese texto. Y la clave de entender ese texto está en este último versículo. Dará cosas buenas a los que le piden. Buscad y haréis, dice Rabeno Kadosh. En Megilá 6b, Megilá es el Talmud Babli, eso es un tratado. Rabbi Yitzhak dijo en el estilo de un pasaje anterior. Si una persona te dice, he trabajado y no he tenido éxito, no le crea. ¿Por qué? Porque si no ha tenido éxito, porque no ha trabajado. Ahora, ¿cómo lo entiende usted? Mira de qué ellos están hablando y mira cómo ustedes lo entendieron. La Gemara comenta, esto se aplica solo a asuntos de Torah. Ah. Ya que el éxito con respecto al estudio de la Torah está de acuerdo con el trabajo y el esfuerzo invertido. Usted pensaba que se refería al mundo de los negocios, ¿verdad que sí? Para que usted vea que son chuleteros todos. También en el Talmud Babli, Megilá 12b dice, la Gemara responde, un sabio enseñó lo siguiente baraita. Todos estos son nombres con los que se llamaba Mardoqueo. Se le llamó hijo de Jair, porque fue el hijo que iluminó los ojos de todo el pueblo judío con sus oraciones. Hijo de Shimei, porque fue el hijo a quien Dios escuchó sus oraciones. Hijo de Kish, porque llamó a las puertas de la misericordia y se le abrieron. Eso es importante porque pues, cuando tenemos a Yeshua diciendo llamad a la puerta y se os abrirá, Yeshua está hablando de eso, las puertas de la misericordia. No es decirle a Dios, dame, 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 dame. Es dirigirte a Él pidiéndole misericordia. Baraíta es una enseñanza, una enseñanza. Isaías 58:9 dice, porque entonces invocarás y el Eterno responderá, suplicarás y él dirá, heme aquí, si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. En otras palabras, si reduces tu ego, Hashem responde tus oraciones. Te menguas, Hashem te escucha. Te exalta, no te va a escuchar. ¿Ah? ¿Cuáles son las cosas buenas a las cuales Rabbi Yeshua hace alusión? Porque dice que el Padre le va a dar cosas buenas a los que le piden, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que lo que tú llamas bueno no necesariamente es bueno para Dios. Así que tenemos que analizar eso. Para entender esto, vamos a la cita que Lucas tiene con respecto a esas palabras de Yeshua. Lucas 11:9 al 13 dice, y yo os digo, pedid y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá,
porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Y a cuál de vosotros, como padre, si un hijo le pide un pescado, le dará en lugar de un pescado una serpiente? O si le piden un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ándale. Las cosas buenas son el Espíritu Santo. Por eso es que le digo que no es que lo que tú llamas bueno es bueno para Hashem. Entonces, ¿por qué Lucas dice el Espíritu Santo? Vamos a entender eso mejor. ¿Cuántas cosas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? En Efesios 2:10 leemos a Shaul de Tarso decir, porque somos hechura suya, creado en Yeshua el Mesías para obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿A qué obra se refiere Pablo de Tarso? Lo voy a escribir en grande. A la Torah. Pablo está refiriendo que Dios en la Torah reveló las cosas buenas para que andemos en ella y las preparó de antemano. ¿Por qué dice él las preparó de antemano? Porque él viene de los círculos rabínicos que dicen que 7 cosas estaban antes de la creación del mundo ante Dios y entre ellas estaba la Torah. ¿Ok? Hay que recordar el background de Pablo. Ok. Pero ¿qué es una obra buena? Si lo que define lo que es bueno es Hashem, ¿y dónde está eso? En la Torah. Si no, si nadie, mire, si nadie le enseña a usted qué Hashem llama bueno y qué Hashem llama malo, pues cada cual anda haciendo lo que mejor le parece. Y andando como mejor le parece, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Que lo tenemos hoy en día. Hablamos el asunto de la Torah. El Shabbat es malo, pero Hashem dice que es delicia y te recuerda la obra de la creación. ¿Quién hizo la creación? ¿Cómo tú vas a llamar eso malo? Esclavitud. ¿Tú no sabes lo que estás hablando, muchacho? Salmo 19, 7, 11 dice, la ley de Hashem es perfecta, y el texto es Torah. Restaura el alma. Wow. Usted tiene angustia y dolor en su alma. Ahí está la medicina. Ese es el mejor psicólogo y psiquiatra. Ahí está la medicina. El testimonio de Hashem es fiel. Hace sabio al sencillo. ¿Cómo se llama la Torah? El testimonio de Hashem. ¿Por qué hace sabio al sencillo? ¿A qué se quiere referir este texto al sencillo, al que es humilde? Al simple, al que no es arrogante. El que es arrogante, Hashem no le revela la sabiduría. ¿Eh? Los mandamientos de Hashem son rectos, alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, alumbra los ojos. Y si los ojos están alumbrados, no ves oscuridad. ¿Qué dice Rabeno Kadosh? Ten cuidado, no sea que la luz que haya en ti sea tiniebla. ¿Por qué él dice la luz que hay en ti sea tiniebla? Porque esa luz no es Torah. Si fuera Torah, no habría tiniebla. Ok. El temor del Eterno es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Hashem son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Mire esto, ¿verdad? Que estábamos hablando que la facultad primordial con la cual Hashem creó al humano, la primera corona del ser humano, se llama Ratzon, que es deseo o voluntad. Ese es la primera facultad, la primera corona de la imagen divina. Y Hashem, esa es la primera corona que Hashem pone en ti, porque ese es el motor que va a llevarte a ti a buscar.
¿Y por qué siempre estamos deseando? Porque estamos vacíos. ¿Y por qué estamos vacíos? Porque nos estamos tratando de llenar en las cosas que son llamadas en la Torá vanidad, vanidad. Y por eso es que él dice, deseables son más que el oro, mucho más que el oro afinado. O sea, la Torá de Hashem es más deseable que la riqueza. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? Más deseable. Yo no veo a nadie, a la gente deseando la Torah de Hashem, más que lo. Yo no veo eso. Pero lo que pasa es que David está diciendo, hablando de algo aquí que usted no sabe. Y es que David está hablando del alma. El alma desea la Torah de Hashem. Su carne, la carne suya desea el oro. Porque usted no le puede poner prendas preciosas a su alma, pero sí se lo puede poner al cuerpo. Entonces usted desea el oro para embellecer su carne. Pero su alma está diciendo, mis perlas, las piedras con las cuales yo me he visto, están en la Torá. La Torá contiene esas perlas con las cuales yo me he visto. Y tú estás enfocado en vestir tu carne que está envejeciendo si se va a morir. Por eso es que dice él, deseables son más que el oro para el alma. ¿Por qué? Porque está hablando de la restauración del alma. Porque el alma está afligida y acongojada y grita auxilio. Porque no está vestida, está desnuda. Y hay que vestirla. Sí, güey. Sí, güey. Muy triste, hermano. Muy triste. Y es más dulce que la miel. Las gostas que destinan del panal. La miel es bien dulce. Y él está diciendo que la Torá de Hashem es más dulce que la miel. ¡Wow! Todo eso se deleita. Por eso que quien la encuentra, como dice, bendecido el que haya la sabiduría, dice el texto, ¿verdad? El que la encuentra, deja todo. Rabbi Yeshua lo dice otras palabras. Es como aquel que encuentra esa perla y lo deja todo. Esa perla se refiere a la Torá. Y Yeshua dice, el que la encuentra sale de todo por quedarse con esa perla. Ajá, ajá. Buscar la Torá Hashem. Tres cosas necesitamos hacer nosotros los seres humanos para llenarnos de la presencia de Dios. Orar, estudiar Torá y hacer actos de justicia. Si abandonas uno, el cordón está débil. Si están los tres, el cordón es fuerte. Y el lazo tuyo con Dios no se rompe así de fácil. ¿Ok? Y mira lo que dice. Oye, es delicioso, es rico, tu alma lo pide, pero también amonesta. Tu siervo es amonestado por ello. Y en guardarlos hay gran recompensa. A eso se refiere Yeshua cuando dijo el hombre, venga, pagará a cada uno según sus obras. A eso se refiere Yeshua cuando dice eso. La recompensa. ¿Cuánta Torah guardaste? Ahora, la Torah de Hashem es perfecta, dice ese versículo. Restaura el alma. Sobre ese versículo, el rabino Hirsch dice, la Torah de Hashem encamina al hombre a su verdadero sitial en el esquema de la creación y se ajusta a la perfección de las necesidades humanas. O sea, en otras palabras, la Torah hace algo en ti que tus necesidades están todas cubiertas, aunque de los ojos de otros seas pobre. Yo estoy leyendo un libro del rabino Jacobson que se llama Toward a Meaningful Life, hacia una vida con sentido. El libro está bello, me fascina. Y él estaba hablando de una enseñanza que su rabino le dio, donde estaba hablando de esta persona rica que va a una ciudad y pregunta por el hombre más sabio de la ciudad.
Y le dicen, está allá, en una casa que usted va a encontrar al final del camino. Y él llega a la casa y la casa está fea, una choza fea, horrible. Y toca, y el rabino le abre la puerta y él ve al rabino y lo ve feo, y la casa fea. Y él le dice al rabino, rabino, ¿cómo el hombre, cómo usted siendo el hombre más sabio vive en esta forma? Y él le dice, ¿de dónde tú vienes? Y dice, vengo de otro país. ¿Y quién es usted? Ah, yo soy un empresario, millonario, exitoso, y tengo una mansión gigantesca. Y le dice, ¿y cuánto tiempo está allí en esa mansión? No mucho, porque siempre estoy viajando de trabajo. Y el rabino le dice, ¿y dónde te quedas? Pues me quedo en hoteles pequeños, sencillos, porque lo que voy es hacer negocio. Y él le dice, ¿y cuánto tiempo gastas en la mansión y cuánto tiempo gastas en la casa, en los lugares pequeños que vas? Estoy más tiempo en los lugares pequeños que en el lugar grande. Y él le dice, pues así estoy yo. En estos momentos estoy en un lugar pequeño porque eventualmente me espera una mansión. Interesante la sabiduría, ¿verdad? Es interesante. Pero él está pensando en el Olam Jabá. El rico está pensando en ahora. Y en el ahora nunca está en la mansión porque tiene que seguir haciendo chavo para poder pagar la mansión. ¿Para quién será? ¿La heredará a otro? Como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es un gran mal, dice Eclesiastés, que uno acumula para que otro lo coja. Y después el dueño es Hashem. Entonces, por eso es que el Rabino Hirsch dice que la Torá encamina al hombre, o sea, lo va dirigiendo a la razón por la cual, a la razón verdadera por la cual él está en esta creación. Y se ajusta a la perfección de esas necesidades que tiene el ser humano. Yeshua lo dijo de otra forma. Ese hombre que encuentra la perla y está dispuesto a venderlo todo por adquirirla. Yo estaba hablando lo mismo. Qué pena que la gente no ha entendido que la perla a la cual yo estaba hablando se refiere a la Torah. Papi, papi. Yo sé, yo sé. Mire esto, lejos de ejercer una influencia limitante y restrictiva sobre su vida, la Torá guía al hombre hasta el punto de tocar cada aspecto de su existencia, con lo cual restaurará el alma. Ya no va a haber el matrimonio igual, no va a haber la relación con los hijos igual, no va a haber el trabajo igual, no va a haber las cosas que le pasan en la vida igual, va a ir cambiando su vida. Deuteronomio 3:16 dice, ya regresamos entonces a la porción, esas son las notas con respecto a implorar. Deuteronomio 3:16, pero el Eterno se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros y no me escuchó, ni me dijo, basta, no hablemos más de este asunto. ¿Qué quiso decir Moshe cuando dijo no me escuchó? Pues si Hashem le respondió basta, si respondió basta porque lo estaba escuchando. Lo que quiso decir Moshe con esto es que Hashem no quiso concederle lo que pidió. Exactamente, como él quería. Exactamente, exactamente. A veces, y mira lo que dice Rabeno Bajia sobre ese texto. Ya basta, no te afanes. Dice Rabeno Bajia, según nuestros sabios, en Sifrei, Pinja 135, Dios quiso decir, lo que te ha sido reservado como recompensa en el más allá es suficiente. Cifre entiende la palabra Rav en el verdadero sentido que Salmos 31:20 le da. Cuán abundante es el bien que tienes reservado para quienes te veneran. El bien verdadero lo vas a recibir en el mundo por venir, no ahora. Ahora es el mundo de trabajar. ¿En qué? En la restauración de tu alma. Y usted tiene algo grande. Ustedes fueron rociados con las aguas de la purificación del Mashiach para empezar con Dios desde cero. Pero eso no significa que usted no tiene malas cualidades y rasgos de conducta que hay que corregir. En el estudio de la Torah usted va a ir corrigiendo eso. Y por eso es que Lucas dice, ¿cómo Hashem no te va a dar el Espíritu Santo si se lo pide?
¿Para qué tú le pides el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a ayudar en ese proceso de la restauración del alma. ¿Por qué? Porque dice el profeta, y le daré mi espíritu para que anden en mis caminos, guarden mis preceptos y me teman. ¿Ves que hay una conexión en eso? La gente pide el Espíritu Santo para profetizar. Y sabe lo que pide. ¿Ve? Hay una conexión entre ideas. Por eso es que le decía que Lucas te dice que Yeshua está hablando de cosas buenas como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una promesa de Dios que lo va a ayudar a usted en ese proceso que se llama la restauración del alma. Qué bueno es que usted pueda, que usted vaya a hacer algo y una vocecita en su interior le dice, no hagas eso. Esa es la voz de Hashem, no hagas eso. Acuérdate de lo que aprendiste. Baruch Hashem, exactamente, exactamente. A veces, hermano, a veces nos enfocamos tanto en pedirle a Dios que nos conceda en este mundo todo lo que le pedimos, hasta el punto de que olvidamos que cómo lo mejor está reservado para el mundo por venir. Dice Moshe, oh Adonai, tú has comenzado a mostrar a tu siervo. Miren esto, Moshe anduvo tantos años con Hashem y Moshe dice ahora, tú has comenzado a mostrar. Y uno piensa que lo tiene todo descifrado. Moshe andó con Hashem 80 años. Y él se atreve a decir en lo último de su vida, tú has comenzado a mostrarle a tu siervo. Y uno estudia 3 años y dice, ya lo tengo todo resuelto. No tengo más nada que aprender. ¡Wow! Esa cita se la traigo para que ustedes reflexionen en cómo ustedes ven el estudio de la palabra de Dios. Eso no se acaba. Es un pozo de aguas que no tiene fondo. Sobre este versículo comenta el Soncino Soar. Mire esto qué interesante. Soncino Soar, Hanán 260b. ¿Por qué se menciona aquí el comienzo? Dice el Soar. Porque Moisés en efecto dio un nuevo comienzo al mundo al ser completo en todo. Es cierto que Jacob también era completo y que en él el árbol se completó abajo según el modelo de arriba. Mira lo que está diciendo el Zohar. En Jacob, cuando Hashem llama a Jacob Israel, wow, qué grande yo escribí eso. Cuando Hashem le mostró a Jacob, cuando Hashem convirtió a Jacob a Israel, o sea, Jacob se convierte en Israel. Cuando Hashem llamó a Jacob Israel, es porque Hashem entendió que Jacob estaba personificando el modelo de la perfección divina. ¿Por qué? Porque el nombre Israel en sí significa Yashar el, aquel que es recto ante Dios. Eso lo está diciendo Juan cuando usted ve que Yeshua va caminando y va Natanael debajo de un árbol y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él dice, ¿y cómo tú sabes esto? Cuando estabas debajo del árbol te vi. Y Natanael dice, tú eres el Mashiach. ¿Por qué él dice eso? Porque él sabía que el Mashiach cuando aparezca sabrá qué alma tú tienes y cuán perfecta es. Los rabinos dicen, Mashiach lo que va a hacer es olfatearte y vas a ver quién tú eres. Y por eso, por ese pensamiento, que es de dentro de los círculos de la interioridad de Israel, cuando Yeshua le dice, cuando te vi debajo del árbol, te vi, tú eres el Mashiach. ¿Por qué? Porque Natanael sabe que Yeshua conoce su alma. Entonces, entendiendo eso,
Israel se convierte, incluso hay una Hayá celestial, escuche bien, hay una Hayá celestial llamada Israel. Hayá significa un ser vivo llamado Israel, que es una forma de decir, hay un prototipo del ser humano ideal que Hashem le llama Israel. Y Jacob se convirtió en la tierra en ese prototipo y por eso fue llamado Israel. Eso es importante porque hay que ir un juego de palabras con esas ideas. Entonces, cuando el Zohar dice Jacob también era completo, la palabra completo en el texto del Zohar, completo, significa, viene del principio hebreo llamado Shelemut. Shelemut. Ramjal habla de eso en Derech Hashem. El concepto Shelemut viene de la raíz de Shalom. Shalom. La verdadera paz es aquella en la cual tú no envidias a nadie. Para que la paz sea verdadera, no puede haber envidia. Tan pronto tú sientes envidia por alguien o codicias algo, no hay paz. Es el último precepto, la codicia. ¿Ok? Entonces, para que una persona esté completa, esa persona tiene que haber alcanzado el estado de Shelemut, que es el estado de estar completo en todas las áreas de la vida. Cuando tú le dices a una persona Shalom, estás diciendo que Hashem te haga completo. Es diferente a la palabra paz. Irreprensible significa sin ninguna mancha, en estado excelente ante Dios. ¿Ok? Entonces, cuando él está diciendo, por eso es que Pablo, entendiendo estos conceptos, coloca a Yeshua como el modelo de esa perfección y nos dice a nosotros que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, que es el concepto de la Hayá celestial. Esta idea sale de la escalera de Jacob, donde Jacob está acostado y hay una escalera y arriba dice que ve a Dios. Y los sabios dicen, esto significa que Jacob vio a Israel. ¿Por qué? Porque mira dónde salen todas estas ideas judías que usted lo va a ver en los evangelios y no se da cuenta. Mira dónde salen estas ideas judías. Había un sabio que murió en el 2022 que aprendió de su papá, que su papá aprendió de su abuelo, que se aprendió de para abajo a la España, hasta la Toledo, España, la época medieval, antes de la expulsión de los judíos de España. Ese Simón Haleví, hijo de Levita, que él decía que cuando Hashem creó al humano, Dios creó al humano porque Dios quería contemplar a Dios. Wow, qué fuerte eso, ¿verdad? Pero tú lo entendiste. Tú lo entendiste. Dios quería contemplar a Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Dios quería ver a un ser humano que fuera imitador de él. Lo que es arriba, sea abajo. Por eso es que ese concepto, si lo entiende, tú vas a entender por qué Yeshua dice, yo solamente hago lo que veo a mi padre hacer. Porque lo que es abajo tiene que ser lo que es arriba. Hashem le da, abre su mano al pobre, yo abro mi mano al pobre. Hashem no hace sesión de personas, yo no hago sesión de personas. Eso es lo que se llama ser Dios aquí en la tierra. O sea, una persona que sea una proyección, una imagen de Dios. Por eso es que Pablo, conociendo esos conceptos, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, todo fue creado por Él. Te cambia la forma en que tú interpretabas esos textos. Tanto tiempo entre ustedes y no se dan cuenta, porque el que me ha visto había visto el Padre, dice él. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es todo lo que mi Padre hace. Y escuche bien, si usted entiende ese concepto, y usted comienza a andar en el camino de Dios, observando la Torah y sus preceptos, quien lo ve a usted, ve a Dios. Esa es la idea, ese es el pensamiento judío sobre ese concepto. Y lamentablemente se ha perdido porque los gentiles han leído mal y han interpretado como gentiles los textos y no como judíos. El programa de mañana del Camino de Dios está grabado. Mañana yo no voy a hacer el programa porque ya lo hice.
Si me escuchan muchas veces decir, tengo la nariz muy tapada, ayer tenía la nariz bien tapada, lo estaba grabando desde aquí, y yo hablo un poco sobre eso. Así que lo van a ver mañana. Ok, entonces, continúa el Zohar diciendo, sin embargo, había en Moisés algo que no había en ningún otro hombre, pues su perfección irradiaba a miles y miriadas de Israel en el tabernáculo, a los sacerdotes, a los levitas, a las 12 tribus con su jefe, a los 70 ancianos, miembros del Sanedrín, de hecho, con el cuerpo perfecto, Aarón a la derecha, Nazón a la izquierda y él mismo en el centro. Como dice aquí, tu grandeza, refiriéndose a Aarón, tu mano poderosa, refiriéndose a Nazón. Así Moisés fue un nuevo comienzo en el mundo. Y si te preguntas, ¿quién es la culminación? La respuesta es el rey Mesías. Porque entonces habrá una perfección en el mundo como no la hubo en todas las generaciones anteriores. Porque entonces habrá plenitud arriba, abajo y en todos los mundos estará unido en un solo vínculo como está escrito en aquel día, el Eterno será uno y su nombre uno. Mira lo que está diciendo el Zohar. Si cuando Moshe vino, la luz que había en Moshe influyó sobre tantos de las miradas de Israel, ¿cuánto más sería la luz del Mashiach cuando él aparezca? Y mira qué interesante. Usted lee una idea similar en los escritos nazarenos y no lo sabía porque no sabía este trasfondo judío. Y Moshe se cubrió su rostro a fin de que no se fijaran en lo que iba eventualmente a desaparecer. Porque en la perfección absoluta del mundo, Hashem no se la encargó a Moshe. Pero la luz que había en Moshe influenció sobre su mundo en ese momento, hasta que apareciera el Mashiach. Es interesante, usted lee esas cosas de Pablo y como no conoce el trasfondo judío, piensa otra cosa. Ah, eso es que la ley iba a ser abolida y Moisés se tapó la cara porque lo sabía. Y Moisés dice por ahí, cuídate de no olvidar de la ley del eterno tu Dios. Parece que a Moisés se le olvidó esa parte. Deuteronomio 4, 3 al 4 dice, vuestros mismos ojos vieron lo que el Eterno hizo en lo tocante a Baal peor. Cómo Adonai tu Dios destruyó ante ti a todo hombre que había ido tras el Baal peor. ¿Sabes cómo yo le llamo eso? El Dios de la vanidad. El Dios de la vanidad. Y lo más terrible es cómo se escribe peor. Esta pizaja tiene problemas, como que no se boja bien. Baal, Baal peor. Baal peor. El Señor de la boca de piel. O el Señor que se come la piel. Qué interesante, ¿no? El Señor que se come la piel. ¿Y cuál es la recompensa para aquellos que adoran al Señor que se come la piel? Están los profetas. Hashem lo va a enviar a un lugar donde hay gusanos que se van a comer la carne. Y no mueren esos gusanos. Dame más carne que me la voy a comer completa. Qué interesante, ¿verdad? El pensamiento. Y tú sabes que lo más impactante, el Baal peor, el culto al Baal peor, existe el día de hoy todavía. Se llama el culto a la vanidad o el culto al hedonismo. El hedonismo enseña que la vida, el fin último de la vida es el placer, pasarla bien. Y tú mira, la gente está todos los días buscando pasarla bien. Y cuando no pueden pasarla bien, se deprimen. Cuando no pueden hacerlo, se deprimen.
porque ese es el Dios de su vientre, como dice Pablo de Tarso, el Dios de su vientre. Qué interesante, porque es el Dios de su vientre y está vinculado a la serpiente que se arrastra con el vientre y come ¿qué? Polvo. Ajá. Mira qué interesante, llegó el COVID y acá en los Estados Unidos el gobierno norteamericano empezó a repartir chavo y todo el mundo estaba feliz. Sí, porque ahora me puedo comer el canto de carne que no me podía comer antes. Y comprar el televisor grande y la piscina, y mucha gente construyó piscina con las ayudas que recibieron y todo, y de repente se acabó el fluir del dinero y empezaron las depresiones, porque ya no se pueden comer la carne que se comían, ya no pueden mantener la piscina, se le dañó el televisor, no puede comprar otro, y todo eso. Porque todo eso está vinculado al culto a la vanidad, que es lo que está debajo del sol. Entonces, mira esto que interesante. Todos los que se fueron tras el Baal peor, ¿qué hicieron? Murieron. Mira lo que dice Moshe. Dice, en cambio vosotros, que os aferraste a Hashem, vuestro Dios, están vivos hoy. Miren eso. ¿Quién iba a decirme algo? Escuché a un ángel hablar. El próximo Shabbat no las quiero juntar. Ahí está. Baal, peor. No, la ya. Tú sabes que todas las semanas cuando hago una bet, ella al final se reúne conmigo y trata de convencerme que la haga como ella quiere. Y estoy a punto de decirle, como hizo Shamay, esto es una Aleph. Aunque no es una Aleph, esto es una Aleph. Te amo, sierva, te amo. Mira, mira la palabra os aferraste en hebreo. La palabra os aferraste en hebreo es hadebakim. Hadebakim, que viene de la raíz dabek, que significa aferrarse, adherirse. ¿Qué palabra usted conoce en hebreo que usa esa raíz? Debekut. Debekut es apego. Debekut. En el judaísmo se enseña que mediante la oración usted hace debekut con Dios, se apega a Dios. O sea que Moshe está diciendo que aquel que se apegó a Dios vive. Aquel que se apegó a la vanidad muere. Mira esa palabra en Génesis 2:24 para que usted vea qué interesante. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Vieron eso? Se unen. Miren el próximo texto, Salmo 119:31. Me he apegado a tus testimonios, oh Adonai, no permitas que sea avergonzado. O sea, David dice que él se ha adherido a los mandamientos de Hashem. Es interesante eso, porque aquí el texto nos está enseñando que todo aquel que se apega a Hashem vive. Todo aquel que se apega a la vanidad muere. Sobre ese versículo antes citado en Deuteronomio, el Soncino Sohar, Bamidbar 8:77, mira lo que dice, qué interesante. Feliz es la porción de los justos en este mundo y en el venidero. De ellos está escrito, y vendrán y verán mi gloria, Isaías 66:18. Y también, seguramente los justos darán gracias a tu nombre, Salmo 140:14. El rabino Elazar se acercó entonces y besó la mano de su padre diciendo, si no hubiera venido al mundo para otra cosa que no fuera para escuchar estas palabras, ya fuera suficiente, me habría bastado. Dijo Rabí Judá, feliz es nuestra porción y la porción de Israel que se aferra al santo bendito sea. Así dice la escritura, porque vosotros que os uniste, Deuteronomio 4:4, y también tu pueblo también será justo, etcétera.
Isaías 60:21. Lo que está diciendo el Zohar con esto es que solamente los que se apegan a Hashem son los que podrán contemplar eventualmente a Dios. Y que esa es la bendición que tienen todos, la porción, exactamente. Mire esto que interesante. En Abot de Rabí Natán 3:34-11 dice, 10 entidades son consideradas verdaderamente vivas. El santo bendito sea, o sea, se refiere al creador. Jeremías 10:10. El Eterno es verdaderamente Dios, Él es un Dios vivo. Número 2, la Torá es llamada una Torá viviente, como dice Proverbios 3:18, es un árbol de vida para aquellos que se aferran a ella y todos sus partidarios son felices. Número 3, Israel es llamado vivo, como dice Deuteronomio 4:4, y ustedes que se aferran al Eterno su Dios, todos están vivos hoy. Número 4, una persona justa llamada vida, como dice Proverbios 11:30, el fruto de los justos es árbol de vida. Número 5, el jardín del Edén se llama viviente, como dice Salmos 116:9, andaré delante del Eterno en la tierra de los vivientes. Número 6, uno de los árboles del jardín se llamaba el árbol de la vida, como dice Génesis 2:9, y el árbol de la vida en medio del jardín. Número 7, la tierra de Israel se llama la tierra de los vivos, como dice Ezequiel 26:20, pondré resplandor en la tierra de los vivientes. Jerusalén se llama viviente, como dice Salmo 116:9, andaré delante del Eterno en la tierra de los vivientes. Los actos de bondad se llaman vida, como dice Salmo 63:4, porque mejor es tu bondad que la vida, mis labios te alabarán. Número 9, a la persona sabia se le llama vida, como dice Proverbios 13:14, échele mano a ese, a la persona sabia se le llama vida, como dice Proverbios 13:14, la Torá del sabio es fuente de vida. Échele mano a eso. El agua se le llama viva, como dice Zacarías 14:8, aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. Le dije a ustedes que le echara mano al 9 que dice, a la persona sabia se le llama vida, como dice Proverbio, la Torá del sabio es fuente de vida. Con respecto a la persona sabia, leemos en los evangelios, Juan 6:67-69. Yeshua entonces le dijo a los 12, ¿quiere acaso irse también ustedes? A lo cual le responde Simón Kefa, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Mira, qué diferente, ¿verdad? Ahora la comprensión de eso. Ok, vamos a la última parte de este estudio de hoy. El único dogma del pueblo de Dios. En esta porción de la parashá tenemos eh, la declaración de fe más importante del pueblo de Israel. Tanto así que hasta el día de hoy, cuando una persona de Israel va a morir, lo primero que dice es el Shema antes de morir. Dios es uno. Esa es la declaración. Las últimas palabras antes de morir es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y mueren. Imagínate tan importante ese versículo de la Biblia. Moshe le dijo a Israel, oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Miren qué interesante las palabras, las letras hebreas de ese versículo. Tiene dos letras escritas más grandes que las demás. ¿La ve? La primera de la primera palabra y la última, perdón, la última de la primera palabra y la última de la segunda palabra. Y esto porque la palabra Ain y Dalet, esta palabra significa testigo. O sea, Israel es testigo de que Dios es uno. Y vinieron los gentiles y dijeron, no, no, Dios es tres en uno. Y le dicen a los judíos, ustedes no entienden, Dios es tres en uno. Y los judíos dicen, pero que no somos testigos de que Dios es uno. No, no, eso era antes, ahora es tres en uno. Imagínese usted. Hashem, Moshe le dijo, Dios es uno. Y lo leyó la aliyá que leyó el hermano. A ti se te ha mostrado para saber que Adonai Elohim es el único Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Entonces viene un grupo de gentiles 400 años después de la destrucción del templo y dice, no, no, son tres en uno.
Ustedes no entendieron. Es que está claro, no lo ves claro. Y dice, pero es que Moshe nos dijo esto. No, no, es que ustedes no entendieron a Moshe. Ejad significa unión compuesta. ¿Verdad? Pero ¿qué dice Rabenu Kadosh? Vamos aquí, vamos aquí. Mira lo que dice primero Rashi. Rashi dice sobre este versículo, el Señor que ahora es nuestro Dios y no el Dios de los demás pueblos del mundo, en algún momento futuro será el único Dios. Como está escrito en Sofonías 3:9, porque entonces daré a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre del Señor. Y además está dicho en Zacarías 14:9, en ese día el Señor será uno y su nombre uno. En otras palabras, a Israel se le mostró que Dios es uno y eventualmente todos los pueblos reconocerán que ese Dios es también el Dios de ellos. Y eso está interesante porque tú vas a encontrar en un texto, miren este texto que interesante, hermano. Mira lo que dice este texto del profeta Zacarías. Así dice Adonai Sebaot, Zacarías 8:23. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las naciones se asirán fuertemente por la ola de un judío, se refiere a los Sisí, diciendo, déjanos ir con ustedes, porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. Lo digo con mucho respeto, sin ánimo a ofender, pero el texto no dice ahí que todo el mundo se va a convertir en cristiano. El texto dice que los gentiles se van a agarrar del manto de un judío y van a decir, vamos con ustedes porque hemos comprendido que Dios está con vosotros. Va a ser al revés. La gente va a reconocer que no es la religión cristiana la que tiene la verdad, sino es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús era judío, Pedro era judío, Juan era judío, todos ellos eran judíos y nunca abandonaron su fe. A ellos les fue dada la revelación. ¿Ok? Ahora, Rabbi Yeshua era trinitario. Vamos a ver. Era Rabbi Yeshua y estoy en YouTube hoy. Ahora sí que van a escribirme, de verdad. Muy bien. Miren qué interesante y es muy cierto. Cuando el texto de Sofonía dice que Hashem dará a los pueblos un lenguaje puro, está diciendo que la confusión que ocurrió en la Torre de Babel con respecto a la realidad de Dios se eliminará. Todo el mundo ahora va a entender los conceptos y las lenguas puras. Eso significa que ya el problema de lenguaje, cuando yo te digo Dios, que tú entiendes, se va a eliminar esa barrera que nació en la Torre de Babel, ¿yo? ¿Ok? Mire esto. Era Yeshua trinitarista. Rabino Yeshua pensaba igual que Moisés con respecto al Shema. O sea, era nuestro santo maestro monoteísta. Mira lo que dice Marcos 12:28 al 29. Y si no lo sabía, Marcos fue escrito para gentiles. El Evangelio de Marcos fue escrito para gentiles. El Evangelio de Mateo fue escrito para judíos. ¿Ok? Míralo esto que interesante. Y uno de los escribas que lo oyó discutir, viendo que respondió bien, se acercó y le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Responde Yeshua, el primero es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Qué impactante, ¿no? O sea, por eso yo le digo en la radio, el Jesús que yo enseño es el Jesús de los apóstoles. Y el Jesús de los apóstoles no es igual que se enseña por ahí. ¿Por qué? Porque el Jesús que tenemos aquí está diciendo que hay un solo Dios, que no es tres en uno. Y mira lo que dice, un solo Señor es. No dice, es una unión compuesta, como algunos quieren interpretar por ahí. Ahora, ¿qué significa en la mente de un judío que Dios es uno? Porque tú puedes decir, yo creo que Dios es uno, y ya. ¿Es suficiente con hacer una declaración verbal de que Dios es uno? La fe sin obra. Jacob Hasadik, a quien lo hicieron, lo convirtieron en Santiago, porque él sacó ciudadanía brasileña. Santiago, San de Santo, Tiago de su nombre. Dice lo siguiente,
Y quiero primero leer los primeros 4 versículos de esa carta, porque ahí en ese versículo está el secreto de entender a quién él está hablando. Recuerden que las cartas están dirigidas a audiencia y hay que respetar eso a la hora de leerlo. Jacob Hasadik, o Jacobo, un siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, o sea, eso fue escrito a judíos. Ah, la dispersión porque todavía, recuerden que la mente de los nazarenos, cuando regrese el Mesías, que se va a acabar la dispersión. Pero miren qué interesante, le está escribiendo a las 12 tribus, está escribiendo a judíos. ¿Sabes que Lutero quería sacar esa carta de la Biblia? Sí, porque Lutero es el que trae la gracia por encima de las obras. Y aquí él está hablando de la fe sin obras es muerta. Él la quería sacar. Trató de reunió un montón de gente. A mí me invitaron. Yo no podía estar allí presente. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis acercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira la razón de la prueba de la fe, paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ah, porque aquí usted me escucha hablando mucho de la perfección y usted podría decirme, no, eso no es una doctrina nazarena. Me parece que sí. Sin que os falte cosa alguna, el concepto Shelemut. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 14, porque quería leer de esos primeros versículos, es que él está escribiendo una audiencia y esa audiencia es judía. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, porque no le, para que, pero no le deis las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Qué mal se ha interpretado eso. ¿Y sabes por qué se ha interpretado mal eso? Porque los que lo interpretan no estudian la Torah. Y yo le voy a probar hoy a lo que está diciendo, a lo que se refiere Jacob el justo. Tenga paciencia. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Oh, ¿tú crees el Shema? Bien hace. Los Shedim también lo creen y tiemblan. Pero los Shedim obedecen a Hashem. No. Uh. Así que usted puede decir, yo creo que Dios es uno. Y eso no es suficiente. Tienes que demostrarlo con tus acciones. Con tus acciones, que son las obras las cuales habla. ¿Y por qué Jacobo el justo dice que la fe se muestra con las acciones? Porque Moshe lo va a decir en esta parasha. Ya mismo vamos a llegar ahí. Para Jacobo el justo, creer que Dios es uno no es una simple expresión verbal. Ello requiere de parte del creyente una acción, requiere acción de parte del creyente la unicidad de Dios. Este pensamiento de Rabbi Jacob surge de la propia Torá cuando Moisés, el maestro o nuestro maestro, dice en Deuteronomio, amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea, la declaración de fe de que Dios es uno viene acompañada de amar a Hashem con tu corazón, con tu alma y con tus recursos. Y si yo tengo en mis manos con qué darle de comer al pobre y no lo hago, es una fe muerta. Ah, ¿vieron eso? ¿Y por qué? ¿Por qué una fe muerta? Si Hashem es uno, significa que usted está creyendo, todo esto yo he escrito hoy, si Hashem es uno, usted está creyendo en su corazón que Hakadosh Baruj Hu, el Santo Bendito sea, es la causa de las causas y el productor
de efectos. Él es el que hace las cosas y hace que ocurran. Eso lo dijo Hannah en su oración. Tú abates, ensalza, enriquece, empobrece. ¿Verdad que sí? La causa de las causas y el que hace que las cosas ocurran. Eso es parte de la confesión del Shema. ¿Por qué? Porque si tengo que amar a Dios hasta con mis recursos y yo encuentro a mi hermano necesitado, Hashem lo puso a él en esa posición y me puso a mí en la posición económica que me encuentro para yo bendecirme y bendecirlo a él. ¿Cómo bendigo yo? Cuando le doy de lo que tengo. ¿Cuándo lo bendigo a él? Cuando él recibe lo que él está esperando de parte de Dios. Y por eso es que la fe sin obra es muerta. Hashem llevó a esa persona en ese estado para que él pueda recibir la bondad de Dios a través de mí. Y yo haciendo eso, soy bendecido. Fuerte, interesante, ¿no? Por eso es que usted tiene que ver la acción, la misbot, los preceptos de hacer, no como un beneficio que usted va a recibir, sino como un medio a través del cual usted va a hacer la obra de Dios en otros. Por eso que usted no puede decir, yo creo que Hashem es uno, lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, y yo veo a mi hermano que necesita un abrigo y le digo, espérate al lado del fueguito, hablamos mañana. Cuando está en tu mano poder ayudarlo. A eso es que se refiere Jacob el justo. Por eso que dice, ¿tú crees que Hashem es uno? Los Shedim lo saben. ¿Y tú crees que a los Shedim les importa ayudar a los seres humanos? ¿Entendieron eso diferente? ¿La? Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem por eso. Vamos a terminar con esta última parte con respecto a este versículo 5 que tenemos allá a los hijos del trueno ya dándonos señales. Con respecto a este versículo 5 de Deuteronomio, Rashi comenta lo siguiente y lo encontré muy interesante y lo traje hoy para cerrar este estudio de hoy con el favor y la bendición de Hashem. Dice el texto, llamarás al Señor, con lo cual Rashi dice, cumple sus mandamientos por amor. Pues quien actúa por amor no es como quien actúa por temor. Quien sirve a su amo por temor, si éste lo molesta demasiado, lo abandona y se marcha. Si sirves a Hashem por amor y Hashem te corrige, vas a seguir al lado de él. Si sirves a Hashem por temor y Hashem te corrige, te vas a ir del lado de él. Porque lo serviste por temor a ser castigado. Y si él te castiga, pues no hay más nada que buscar. Ya me castigaron, ya sucedió lo que temía. Continúa Rashi diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La forma del sustantivo con dos bet, en lugar de la forma habitual levad, sugiere, ámalo con tus dos inclinaciones. Yeser hará, Yeser hadov. Otra explicación. Mejor levadeja, ¿verdad? Levabeja, con todo tu corazón. Es que tu corazón no debe estar en desacuerdo, es decir, dividido, no completo. Dicho en otras palabras, no seas de doble ánimo. Ah, con el Dios omnipotente. Con toda tu alma, dice, aunque Él se lleve tu alma, aunque tengas que sufrir el martirio por mostrar tu amor a Dios, ámalo. Con toda tu fuerza, es decir, con todos tus bienes. Hay personas cuyas propiedades son más preciadas para ellas que su cuerpo. Y por eso que se añade y con todos tus bienes. Otra explicación de la expresión levajol madeja. Lo amarás sin importar la medida, la midá que él te dé, ya sea de bien o la medida de calamidad. O sea, teniendo mucho o teniendo poco, lo vas a amar con lo que tienes. Así dijo también David en el Salmo 116, 13 y 3. Si alzo la copa a la salvación, invocaré el nombre del Señor. Si encuentro angustia y tristeza, invocaré el nombre del Señor. Por eso lo incluí, porque me gustó mucho lo que dijo Rashi.
con respecto a amar a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Alguna pregunta para cerrar? Terminar la 1-1. ¿No hay pregunta? Baruch Hashem. Gracias, eterno, mi Dios. Te damos gracias por la mañana de hoy, por la bendición que nos han dado de poder estudiar todo este pensamiento de tu pueblo que comenta y habla sobre las maravillas que se encuentran en tu sagrada Torah. Gracias por las palabras de Rabenu Yeshua, porque a través de tus santos, de los sabios de Israel, podemos entender lo que el Santo Maestro quiere decir. También te damos gracias por Jacobo el Justo, porque por medio de él aprendemos que aunque digamos que tú eres uno, si no mostramos con nuestras acciones esa fe, estamos muertos. Bendito eres, Adonai, Rey del universo, que nos has bendecido con este Shabbat hermoso. Bendito eres. Amén. Bueno, gracias a todos los que están con nosotros en la tarde de hoy por YouTube. Les recordamos que en la página web elcaminonazareno.com van a encontrar el escrito de este estudio de hoy, también el video que va a estar en YouTube grabado. Y con el favor de Hashem estaremos con ustedes la semana próxima en otro comentario más de la Torá en el Ben Midrash. Les hablo el More Yosef. Nos vemos la próxima. Shalom.